Porque resulta que aquí hay un ligamento de la cabeza de la costilla y el tubérculo que limita el movimiento. Pero eso hace casi un movimiento de rotación limitado. Entonces le decimos que hace un movimiento como de bisagra. Extiende, cierra. ¿Cuándo pasa eso? Cuando inspira y expira. ¿Está bien? La cabeza de la costilla se va a articular con los cuerpos vertebrales. Es que no tengo ninguno de las torácicas. ¿Sí? Pongamos, entonces pegaría acá. El tubérculo de la costilla se articula con el arco. ¿Qué? Con el arco de la costilla. Ya acabó. No, me falta articular el esternón. Entonces, el esternón eran las esternebras. ¿Sí? Entonces, lo mismo. ¿Se acuerdan cómo era que se llamaba el ligamento que iba por entre las vértebras? Por el cuerpo. Intervertebral, longitudinal, dorsal. Aquí es como si aquí esto fuera una vértebra, pero no le puse arco. Entonces le voy a poner el mismo ligamento. Ligamento interesternal. Ligamento dorsal externo. Más simple. A un ligamento dorsal. En ventral no hay ligamento, porque hay un fibrocartílago que los une, que forma el mango, manubrio del esternón, la quilla y termina en el cartílago. Sifoide. Ya las articulé todo. Ahora tengo ya formado el esqueleto axial. Me falta el esqueleto apendicular. Entonces, esta. Vamos a colgar el miembro anterior. Los perritos, los caballos, los chanchos, todos los que vemos, ¿sí? En realidad, ¿hay ligamentos acá? No, Bernardo, te voy a poner. Porque es una articulación que no está en ninguna de las que yo puse ahí. No tiene nada de lo que yo puse. Porque tienen músculos. Los músculos en realidad tienen el mismo origen embriológico del tejido fibroso. O sea que sería una articulación fibrosa, una sindesmosis. Pero no son ligamentos, son músculos. Entonces, como ella es especial, le tenemos un nombre especial. Lo ponemos en rojo. Una cisarcosis. Esa es una articulación muy móvil, hecha por músculos. No tiene cápsula articular, no tiene saco sinovial. ¿Está bien? Solo músculos. Esa la tenemos allá. Acá. Comunes del miembro anterior. Después los vamos a estudiar. Entonces, esos conforman la cisarcosis. Que aunque es una articulación fibrosa, tiene mucho movimiento, porque los músculos dan mucho movimiento. En nosotros, sí, pero no, porque ahí sí hay huesos que se articulan. La clavícula. ¿Sí? La clavícula articula acá con el esternón y pega ya al húmero. Está articulada. Entonces sí hay superficies óseas. ¿Listo? En los animalitos, el único que medio tiene una clavícula por ahí metida como enredada entre un músculo es ¿quién? El gato. Ya, entonces no nos interesa. Aquí los gatos extraterrestres. Bueno. Entonces, esa articulación básicamente está en la región de la espalda. Pasamos a la articulación del hombro. ¿Cuáles eran las superficies articulares? La cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del escapo.
pero ahí se alcanza a ver que como que uno es más grande que el otro. Aquí más todavía. O sea que vamos a tener un cartílago, un rodete articular, un cartílago marginal. Esa es una articulación compleja, dijimos. La cápsula articular. El caballo mueve el brazo, no, porque está limitado por los músculos. Es una enartrosis. Sí, pero los músculos le limitan mucho el movimiento. Pero dice que tiene cierto movimiento de rotación incompleta o de lateralidad. ¿Qué ligamentos hay? Por aquí llegan y lo disecan un poquito, que se engruesan. Entonces son los ligamentos supraclenoides o ligamentos dorsales. Pasamos acá. Entonces, esas articulaciones del miembro, fíjense que van todas a lo largo. Entonces, ¿cuál es el peligro? En las de la columna es que los huesos cogen para arriba y para abajo. Entonces le ponemos ligamentos por encima y por debajo. En cambio aquí el peligro es que para arriba no, porque ahí está el otro hueso. Entonces cogen desde los lados. Entonces le ponemos ligamentos a los lados. ¿Cómo se pueden llamar? Colaterales. Entonces habrá del lado medial y del lado lateral. Entonces habrá ligamentos colaterales, laterales y mediales. En todas. O sea que si a mí ya le dicen, dígame los ligamentos del menudillo, ¿no? Tiene ligamentos colaterales, medial y lateral. Ya le pegué. Así no tengan miedo. Siempre tienen colateral. Sí. En el hombro no. ¿Por qué no? Porque si no el hombro solo podría. Los caballos también mueven la manito, los medios. Las vacas igual. Entonces, es como si fueran comunes, pero no. Ligamentos colaterales. Entonces, acá en el codo, ¿qué superficies articulares hay? El húmero, el radio, el cubito. ¿Cómo más se llama el cubito? La ulna. O sea que es una articulación compuesta por varios huesos. ¿Está bien? Es una articulación compuesta. Articulación entre el húmero y el radio. Y una articulación entre el húmero y el cúbito. O entre el radio y el cúbito. ¿Sí ves? Yo lo traje. Miren. Acá. Entonces, solamente por delante que vemos el húmero con el radio. Si lo vemos por detrás, el cúbito con el radio. Y de ladito y lo movemos, no, sí se articulan el cúbito con el húmero. Es como si dijera, no, es que tienen 2 o 3 sacos sinoviales. Uno solo. Tiene un solo saco sinovial. Común a las 3 superficies articulares. Pero vamos a tener ligamentos entre el húmero y el radio, colaterales, medial, lateral. Ya cuando uno se la tira de anatomista y de la ortopedia, detallar, entonces dicen, no, es que este tiene una porción larga y aquí hay una porción más cortica y más gruesa, entonces que tiene una porción superficial, una profunda, corte y larga, detallitos. La cápsula articular aquí es más gruesa, tiene como un ladito así, es el ligamento arciforme. En cambio, miren, acá yo tengo una articulación
se mueve, no se mueve. Sin embargo, si yo logro separar, voy a ver que el cúbito tiene una superficie articular lisa, o sea que debe tener sinovial. El cúbito y el radio tienen dos articulaciones diferentes. La articulación proximal, que es de facetas articulares, o sea plana, es sinovial. Tiene esta misma sinovia. En cambio, miren, aquí hay un espacio entre los huesos. ¿Cómo se llamará? El agujero interóseo. La articulación distal va a tener un ligamento entre los huesos, un ligamento interóseo, y es inmóvil. En el perrito, si yo lo voy a estudiar, es más o menos igual, miren, la velocidad. Del olecrae, ¿sí? Y aquí está todo el cuerpo. Acá la articulación es sinovial. Acá se vuelve fibrosa, acá también. Es inmóvil. Nosotros un poquito lo movemos. Porque nosotros tenemos un movimiento de pronación y de supinación. El perrito tiene músculos, pero perdió la sinovia, entonces ya tampoco puede destapar botellas. Si alguno se dedica a primates, entonces estudia bien esa articulación. Nosotros aquí no lo hacemos. ¿Entendido? Entonces, la articulación proximal será sinovial, la distal. ¿Listo? Esas articulaciones o esos sacos sinoviales, si yo pintara la sinovia, debe ser una cosita así. ¿Listo? Ahí está. Pues resulta que en algunas articulaciones esto llega como que se pasa. Aquí también es un globo. Eso es lo que les nombraron allá en la anatomía como los fondos de saco. O los sacos, no los sacos sinoviales, porque se confunde. Saco sinovial es la cavidad de la articulación. Y fondo de saco es que allá al fondo le salió un globito de más. Como que la sinovia le quedó grande y se salió. ¿Está bien? Eso tiene su función fisiológica. Pero por ahora es eso. Es como si le sobrara. Le sobrara. Entonces sale aquí. Pero si yo llego y le hago así, dejó de sobrar. Porque queda estirada la sinovia. Y disminuye la presión de los músculos y amortigua. Para eso son los fondos de saco. Entonces, cuando yo me voy de anatomista estudiando cadáveres, uy, vea, pero aquí le salió un globito a la sinovia. ¿Cómo hago yo para saber eso? ¿Cómo le inyecto? Y le inyecto, lo hacíamos acá, le inyectábamos gelatina. Entonces, gelatina de uva, entonces salía la membrana sinovial morada, salía aquí. Entonces uno, anatomista juicioso, describe un fondo de saco supraglenoideo en la articulación, pero cuando funciona, el fondo desaparece, porque fue estirado. ¿Está bien? En esta articulación no es tan importante. Después yo les cuento dónde son las importantes. ¿Entendido el codo? Del codo pasamos a la cara. La articulación de la falsa rodilla. ¿Qué huesos había? ¿Por qué se llama falsa rodilla? Escafoides, cuboides y 3 conejos. No, mentiras. ¿Cómo era que se llamaban los huesos del carpo? Pero es que no, central del
carpo radial cubital. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? Radial cubital central del carpo accesorio. Hueso carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, carpo accesorio. ¿Quién está arriba? Rica. Rica. ¿Listo? Pero yo me acuerdo de estudiar los huesos del campo eran rica. Campo radial, intermedio, cubital. Es más, cuando les digan por la cara radial, ¿dónde está el radio? Acá. Medial, el cúbito es lateral. Por eso todo lo que yo diga radial es medial y lo que diga cubital es lateral. Por eso la arteria radial es medial y la arteria cubital es lateral. El nervio radial es medial y el nervio cubital es lateral. Radial, medial, cubital, lateral, ¿sí? ¿Está bien? Radial, Bueno, medial. entonces ya le pusimos el nombre a la fila proximal. Cubital, lateral. El caballo, que es mi especie tipo, lateral. tiene muy desarrollado el dedo, ¿qué es este? Medio. El dedo 3, el dedo medio. Listo. Entonces, este es el hueso del tercer dedo. Este debe ser del cuarto, entonces este debe ser del segundo. Acuérdense. Caballo. Vaca. Cerdito. Nosotros. ¿Está bien? Y habían de 7 dedos. Bueno, claro que hay muchos cubríes de 6. ¿No han visto los cubríes? No. Los cuyes, ¿saben? Sí, pero yo no le he visto. Y si son los pastuzos, los que son los más grandes, generalmente tienen 6 dedos en las manos, 5 en las patas. En cambio, los que son así, de aquí de separado, tienen 4 dedos, son como los Simpsons, 4, 3 y atrás 3. Bueno, ¿entendido esto el carpo? Entonces, el carpo, por arriba, ¿qué hueso tiene? El radio. Y en algunos el cúbito. ¿Está bien? Abajo, ¿qué tienes? El gran metacarpiano, el rudimentario y el otro rudimentario. Si es perrito, le ponemos otro metacarpiano. Pero es lo mismo. Esta es una articulación ¿qué? Compuesta por 2 filas de huesos que se articulan con los huesos del antebrazo y de la calma. Así lo deberíamos describir. Porque si no, es una articulación compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 huesos. A veces 13 cuando hay primer carpiano. No, más fácil así. 2 filas de huesos que se articulan con los huesos del antebrazo y de la calma. ¿Y esos cuáles son? Te tengo que saber. Al perro o algo así. Yo solo lo he escuchado en YouTube. Bueno, carne. No tengo carne. La tengo ahí en el caballo. Ahí están. Y articulaciones comunes. Entonces, ¿cuál es una articulación propia, digamos? O sea, entre uno y otro. Yo voy a tener una entre el antebrazo y los huesos del carpo. ¿Cómo se puede llamar esa? Es una clasificación. ¿Qué? Carpo radial. Sí. Porque está el carpo con el radio. Y si le metemos cúbito, carpo cúbito. Y carpo cúbito radial. Entonces le decimos articulación antibraquiocarpiana.
¿Ve? Y ahí me sirve para todos los animales. Porque el antebrazo en los perros tiene cúbito. En el caballo y la vaca no. En el chancho sí. Pero si yo digo antibrachiocarpiana, le pegué a todas las especies. Esa sería propia, ¿sí? Ahí tenemos un saco sinovial. ¿Esa cómo se llama? Carpo intermedio. Intercarpiana. Intercarpiana. No les dije yo al principio, ¿para qué es que venimos aquí a clase y a hablar y todo? A equivocarnos, matándose aprendemos. A mí ya cada vez se me mueren menos, ya no sé datos que maté de viejo. Entonces la idea es equivocarse, no importa, para eso me toca hacer, porque no sé. Antibrachiocarpiana, intercarpiana. ¿Y esta cómo se puede llamar? ¿Entre qué está? Entre el carpo y... Carpo, metacarpiana. Entonces esta se llama intercarpiana. Y si me da por ya volverme anatomista, ya me volví el caos. Resulta que yo puedo decir que tengo una articulación, mire, aquí y aquí. Y además, aquí también. Intercarpiana proximal. Intercarpiana distal. Y esta sería también, se llama mediocarpiana. Anatomistas. Distal y medio. Entonces, ¿por qué me gustan a mí los caballos? Porque son más sencillos. Miren, los caballos, el saco sinovial, generalmente es así. Entonces, hay un saco sinovial antibrachiocarpiano y uno intercarpiano y carpo metacarpiano. Tienen los sacos sinoviales de los caballos. Esto de aquí llega así, hace así, y se vuelve. Y este sube un poquito y baja. Miren, allá van a ver en el carpo, o en el tarso aquí, también se ve. Bueno, no se ve, está tapado. ¿Se acuerdan del carpo que había ligamentos? Miren, aquí entre los huesos. Entonces, aquí está entre los huesos del carpo. Miren aquí. Esos son los ligamentos intercarpianos. Habrá intercarpianos proximales e intercarpianos distales. Los que a mí me interesan bien son los ligamentos comunes. Entonces, ¿cuáles son los comunes? Pues el que va desde arriba hasta abajo y agarra aquí y agarra aquí y sigue para abajo. Y este viene aquí, y viene acá, y viene acá, y viene acá, y viene. ¿Cómo se llaman esos? Colaterales. Los colaterales nomás. Lateral y medial. ¿Está bien? Pero ese colateral de aquí a aquí es más cortico que de aquí a allá. Entonces decimos que aquí tiene una porción corta que va entre los huesos del carpo. Y una porción larga que va desde el radio hasta el metacarpo. ¿Quiénes se van a dedicar a caballos? ¿Quiénes gustan los caballos? ¿Ninguno? Menos. Es que ahora, sobre todo la gente que se dedica a caballos y a coger así todo, ahora tienen esa
todo entre grises y rojos y qué, y negros, y el ecógrafo. Entonces con el ecógrafo empiezan a mirar todos y cada uno de los ligamentos. Esos caballos eran en televisión, de las olímpicas y todo eso, que el caballito así, y le miran todos y cada uno de los ligamentos. Entonces hay que medio acordarse, porque uno recurre al imagenólogo. Yo le digo más bien imaginología, porque los tipos imaginan la mitad y yo, bueno, pero véanlo, ahí está el ligamento interóseo proximal. Blanquitos y negritos. Sí, señor. Entonces, para ustedes cada vez más. El otro día que en el seminario que les dije que fui, eso es la ecografía. Los tipos llegaron y me mandaron y tienen un aparato así como este salón, cosas así, y entra el caballo caminando y le hacen resonancia. Puede entrar el caballo parado y tienen otro que lo anestesian y patas arriba y entonces le hacen o resonancia o tomografía computacional. Entonces se ve todos esos ligamenticos que uno trataba de olvidárselo rápido. Si se dedican a la clínica, toca saberlos. Entonces, si tienen aparatos para meter un caballo, imagínense esto. Ya los meten en las clínicas de humanos que tienen ahí, de colado por la noche. Y el radiólogo, denme para la gaseosa, pero de 6 euros. No, allá abajo. Antes era millón. Ay, ya me dio una tomografía, pero claro, millón. Ahorita ya vale 500. ¿Dónde? Porque ya hay más piratas por todos lados. El mercado. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante en imagenología que se acuerden un poquito de los ligamentos. ¿Listo? Porque ya se puede examinar muy bien. ¿Cuáles son los interóseos? Esos que están ahí en el esqueleto, que están aquí. Pues para que no se vayan para adelante. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esa sería la articulación del carpo. Sigo para abajo. A ver, ¿qué va a hacer? El carpo o el tarso. Esta se llamaba la cancha. Aquí. El menudillo. ¿Sí? Entonces, este tiene un menudillo. Los chanchos tienen 4 menudillos. Los perritos, en cambio, también. Las vacas tienen 2 menudillos. En cada mano. ¿La vaca ahí? Este cuenta con Sí. Bien. Es el accesorio. Es que se da cuenta. Y acá nos vemos igual. El caballo. el perro y 4 menos 4. el caballo 1 y la vaca 4. La vaca. O el chancho. Dijo que la El perro. no, dijo la Así vaca o para el chancho. Míralo. ¿Saben dónde está cargando? Todos separados. Entonces tiene Entonces, se articula el metacarpo. ¿Con quién? el chancho. ¿Con quién se articula el metacarpo? Con la falange. Con la primera falange. Y aquí para abajo todo es igual. Pero entonces lo que vamos a hacer es que para cada. Sí. Entonces, ¿qué superficies articulares hay? Pues el metacarpo tiene, miren, si yo lo corto parece un cilindro, un semicírculo. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué? Ese es el movimiento, la superficie, ¿cómo se llama? Un cóndilo.
tiene cóndilos y una cresta. ¿Cómo? ¿Está arriba? Intercondilo. O una cresta, ¿cómo eran los planos al lado del mediano? Sagital. Sagital. Una cresta sagital. ¿Sí? O sea, en la mitad. Entonces tenemos cóndilos. Pero acá resulta que no tengo eso porque no está duro. Los caballos, nosotros también. Ahí está. Pero yo voy a hacer esto. Y el caballo puede tener el hueso acá. ¿Qué le pasó a la media acá? Quedó en el aire. ¿Sí o no? Acá tengo las superficies congruentes. Ahí me hizo falta un pedazo. Si se ponen a mirar por ahí en internet, entonces hay caballos de salto que ustedes ven así. Y aquí baja el caso. El hueso está en el aire. Se queda en el aire. Pues le ponemos un hueso. ¿Ahora está en el aire? No. Ahora tenemos un hueso que se desarrolla dentro del tejido blanco. El hueso sesamoide. ¿Está bien? Entonces, los caballos llegan y es muy raro que un caballo esté haciendo. En cambio, los perros y los gatos uno los ve y se acuestan y después llega y. Sí. Nosotros también. Y el gato. Entonces tiene tanto movimiento por delante como por detrás. Entonces fíjense que los perritos tienen huesos sesamoides adelante, en dorsal, y van a tener también huesos sesamoides en palma. ¿Entendido por qué? Porque a ustedes en la articulación del menudillo presentan huesos sesamoides dorsales y palmares. Los palmares son 2, los dorsales es uno solo. Normalmente son 4, o sea, uno por cada dedo, puede haber 5, o sea que puede haber 10 o 9 huesos sesamoides dorsales. Y cuando uno dice eso así, entonces ve gente allá como. Y cuando uno les muestra el paquete, de pronto me paran las bolas. ¿Entendido para qué es el hueso sesamoide? Para que no quede en el aire. Entonces son más importantes los huesos sesamoides palmares. ¿Por qué no puedo poner uno solo? Pues porque tengo un cóndilo y una cresta que separa. Si no hubiera esta cresta podría poner uno solo. Pero si no pongo la cresta, este hueso se desliza. Entonces le ponemos la cresta y solamente puede hacer. Eso es un ínglimo perfecto. ¿Entendido? Eso es lo que hace esa tróquea. Y esto es lo que hacen los sesamoides. Entonces, los sesamoides, que creo que los describimos cuando hay los huesos, son unos huesitos que parecen una pirámide, medio semilunar. ¿Los palmares son los más importantes? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, esta cara de acá, esta es la articular. Las otras son rugosas, porque ahí se insertan ligamentos. Entonces, ¿cómo voy a llamar esa articulación? Metacarpo. Falángica. Sesamoide. O sea que es una articulación compuesta. Tiene 2, 1, 3, 4 huesos. ¿Está bien? Es una articulación compuesta. El saco sinovial. Metacarpo, falángica, sesamoide. Pero tiene un fondo de saco que sale por aquí. Pero resulta, ¿se acuerdan lo que les decía antes? Salía, acá no sale, ahí
penas. Cuando yo veo el caballo paradito, yo no sé si alguno haya visto por ahí caballitos. Entonces, a veces uno ve el caballo paradito. Ve el caballo paradito y aquí a veces se le ve como una bolsita. Los campesinos dicen, es que el caballo tiene gomas. Ese es un fondo de saco proximal a los sesamoides. Pero cuando ese mismo caballo que uno le ve la goma está caminando y estira la pata, desaparece el hinchazón. A los huesos sesamoides. Lista la membrana sinovial y todo eso. Ahora le vamos a poner ligamentos. Ahí se complica un poquito la vida. Entonces, voy a tener ligamentos. ¿Cómo era que se llaman los ligamentos de todas esas articulaciones? Colaterales. Colaterales. Ya le pongo los colaterales. Colaterales. Aquí, colateral, colateral, colateral. Colateral. Pero resulta que en las vacas, este ligamento colateral le ayuda de al lado. Entonces, ese ligamento está entre ¿qué? Entre los dedos ahí cruzado. Entonces se llama ligamento entre los dedos. ¿Cruzado? Interdigital. Solo en vacas porque tienen dos dedos. Los marranos también. Los perros ya no. Los perros empiezan a tener músculos como nosotros. Entonces hacen esto. Entonces, como son tan complicados, se los dejamos al doctor Pedro. ¿Entendido el ligamento común? Entonces tenemos colateral. Si yo estudio solamente la articulación con el hueso sesamoideo, pues el hueso sesamoideo también va a tener ligamento colateral. ¿Ya? Ahora viene el problema. Que tenemos unos ligamentos que agarran los sesamoideos, la primera falange. Es más, agarran desde arriba. Entonces, vamos a hablar de los ligamentos sesamoideos. Y para poder estudiarlos, se dividen en tres. Los que están por encima de los sesamoideos, entre los sesamoideos y por debajo de los sesamoideos. Solo para estudiar. Entonces, el proximal es este. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Solo hay uno. Pero usted tenga ese Él viene desde acá. Él se agarra desde la fila distal del carpo y el metacarpo. De la cápsula articular. Entonces, si yo voy a decir el origen, ¿desde dónde viene? Desde el carpo del metacarpo. Y baja. Entonces, me faltó quitar los sesamoideos. Ya lo dije. Confirmado. ¿Qué puntas te la Shakira? Baja. Viene acá y se agarra de los sesamoideos. En este caballito, miren lo que hace. Viene acá y sostiene al sesamoide. Porque si no el peso del caballo se llevaría el pobre. Entonces, como él sostiene el sesamoide, ¿cómo se llama? Suspensor del sesamoide. El ligamento suspensor de los sesamoides. ¿Sí? Que corresponde al músculo interóseo del tercer dedo. ¿Se acuerdan que les dije que los perros tenían músculos? Por eso se llama también músculo interóseo del tercer dedo. Órgano de Ruini. ¿Sí les dijeron ese nombre alguna vez? No. Sí, pero no se acuerdan.
Ahora, lo voy a hacer en una vaca. Se divide en 4 ramas. Sí, 4 ramas. El chancho, en cambio, también. ¿Sí lo ven aquí? ¿Queremos? Baja, baja y se agarra el sésamo. ¿Se quedó ahí? No, mire, siguió derecho y se une al tendón del extensor común. ¿Se acuerdan? Los caballos en su biomecánica, esto es como un resorte. Entonces, baja y devuelve. Entonces, por eso está agarrado al extensor. Cuando él baja, el extensor está blandito, los flexores. Entonces viene un movimiento de reacción. Tan pronto baja, se estira, de una jala, jala. Y jala todo. Entonces lo ayuda a levantar. Acción, reacción. Esa es la función que hace. Ese es el suspensor. Después vamos a tener este que está acá, el amarillo, este pintado ahí. Entonces está entre los sesamoides. ¿Cómo se llama? Intersesamoide. Y esto que está abajo, sesamoides distales. ¿Cuál es el problema? Que tenemos varios. Entonces acá este que me quitaron un pedacito es el recto superficial. El recto superficial. Este. Que puede tener 2 partes. Hay una superficial y uno profundo. Un día estuve en una conferencia también. Entonces, un francés, ahora se llega, dice, doctor Denois describió la rama superficial del músculo, del ligamento intersesamoide distal. Me dio pena decir, está descrito en Season desde 1870, daba pena. Pero es cuando uno no lee libros viejos, piensa que descubrió cosas que ya están descubiertas. A mí me pasó una vez, pero no les cuento porque me da vergüenza. Después acá, miren, ¿estos qué forma tienen? Si este es recto, estos son. Miren la línea, esta es una línea recta, estos son una línea. Allá en el colegio les voy a enseñar las líneas cruzadas. Diagonales, o ¿cómo le dicen más a las diagonales? Transversales. No. Transversales. Este no es boyaco. Boyaco es una través. Esta es una línea oblicua. También. Entonces, estos son los ligamentos oblicuos. Y después hay unos que están aquí. Miren, hay unos que están aquí metidos. Entonces son corticos. ¿Cómo se llaman? Cortos. Y también hay otros que hacen esto. Oh, esos están cruzados. Esos son cruzados. Son refuerzos de la cabeza. Pero los disecan los anatomistas. Pero hoy en día se los sacan en imaginología. Dicen, mira, tiene una desmitis del ligamento corto o breve. ¿Listos los ligamentos sesamoides? Oblicuos cruzados. Cortos o breves. Después, ¿qué articulación viene? La de la primera. ¿Qué articulación viene? La interfalángica proximal. Proximal. O la articulación de la dedo, nudo, cuartilla, corona. Eso ya lo hemos visto. La articulación de la cuartilla. Esta
¿Cuáles son las superficies articulares? Primera falange y segunda falange. ¿Hay algo raro? O sea que es una ¿La articulación. cuartilla? Sí, pues no. Acá tiene un cartílago palmar, si al caso completo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acuérdense que esta articulación puede llegar a descender mucho. Entonces no alcanza a ponerse esa moña, pero sí le ponemos un cartílago. Tiga. Listo. ¿Qué ligamentos puede tener? Cartílago palmar. Los colaterales. Colaterales. ¿Qué ligamento? Mira aquí amarillo. ¿Y aquí atrás? ¿Cómo se pueden llamar los de atrás? Palmares. Que son así oblicuos también. Lo que pasa es que aquí tiene unos oblicuos bien pegaditos y otros que aquí no disecaron, que hacen como una M. Entonces les dicen que son los vecinos y los lejanos. Los que están más cerca. Ay, me falta la última. ¿Cuál es esta? La articulación de la corona o del caso. Aunque usted no lo crea, aquí es todo igual. Todo igual. Es más fácil en articulaciones del perro, porque tiene menos ligamentos. Entonces, la distal. Miren, en la articulación distal sí tenemos un hueso navicular. ¿Está bien? El hueso, un hueso sesamoide. Que como cuando yo lo veo en las radiografías, a mí me muestran aquí la falange, aquí viene la corona, el casco, entonces él aparece así. Entonces, que se parece la quilla o el casco de un bar, por eso el hueso navicular, como una nave. ¿Está bien? Mírenlo ahí, aquí está. Está mal articulado, pero ahí está. Ese huesito, cuando lo vean solo, van a ver que tiene dos caras lisas, como si fuera articulado. Y resulta que no, resulta que una cara sí se articula con la tercera y la segunda falange, y la otra cara con un tendón que pasa aquí, el flexor profundo. Entonces, como corre tanto, va a tener una membrana sinóvica. ¿Qué ligamentos habrá? Colaterales. El navicular, que era lo que, los sesamoides, que era lo que tenían siempre encima. Un suspensor. Entonces acá también va a haber un suspensor del navicular, este amarillo que está aquí. Se mete aquí. Y acá hay interóseo. Uno aquí está. ¿Qué tiene de raro esa articulación? Que ya la voy a ver. Un saco sinovial grande.